Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, acá estamos acomodando todo ya. Esa es la idea. Aquí algo. Bien. Estamos terminando de acomodar las cosas. Bien. Bárbaro. Bueno, vamos a hablar un poquitito, más que puntualmente de los conceptos que venimos trabajando. No, mirá, a ver, ya que está la pregunta si tiene que dar el presente al finalizar la clase. La pregunta es, a ver, para todo el grupo, ¿ustedes tienen obligación de asistencia a la universidad? Pregunto, ¿no? ¿Tienen obligación de asistencia? Listo, ya está. Ya está. Por lo tanto, esa es la respuesta a si tienen que dar el presente o no en la clase. A ver, las reglas que están en económica son claras, es decir, eh, asisten, no asisten, pero después, bueno, va de vuelta. Está bien, está bien, está bien, sí, pero va de vuelta. En otras materias te lo pueden pedir. Yo me baso en lo que... Está bien, no hay problema que preguntes. Yo me baso básicamente en la normativa que tiene en general la universidad. Ahora, si vos me decís, bueno, pero hay profes, bueno, queden cada uno, pero ustedes saben, eso sí que lo saben, que pueden ir o pueden no ir a las clases. Uno da los temas, insisto, también pasa en la presencial, ¿está? Hay muchos que también cursan con horarios solapados con otras materias, eso lo sé, eso en la presencialidad también se da. Y el tema es al momento del examen. Si al momento del examen dice, no, profe, pero tal tema, yo lo lamento. ¿Ese tema fue explicado? ¿Fue metido en el examen? ¿O me equivoco? No sé. Para todo el grupo acá que está trabajando. Es así, son las reglas que tiene económicas. ¿Está? Ustedes tienen esa posibilidad de libre asistencia. ¿Está? En otras universidades, a pesar de ser nacionales, tenés una obligatoriedad del 80% de asistencia y no podés tener superposición horaria. Pero ustedes no, con eso no juegan. Así que no hay problema con eso, ¿eh? No, no hay problema, no hay problema. No, no hay problema. ¿Quedó claro el tema entonces? Más de uno me va a decir sí, profe, pero uno me puede decir sí, ya lo sabía, pero bueno, es porque hizo la pregunta, ¿está? Viene por ahí el tema, chicos. Bueno, vamos a arrancar hoy más que nada con el tema metodológico. ¿Está? ¿Cómo es esto de los sistemas de información? Y cómo es esto que cualquier organización cuando tiene que implantar o pensar en un sistema de información, tiene que tener una forma de hacerlo, ¿está? Una metodología para poder generar el sistema de información. Para que se den una idea, ahora vamos a ver esto de los recursos, en todo sistema de información siempre se ven afectados tres tipos de recursos. En general, no un sistema de información, en cualquier proyecto en realidad. Siempre se habla de los recursos tecnológicos, los recursos económicos y los recursos humanos. Y hay que ser muy claro en esto. Cuando, inclusive se los digo a las carreras de los chicos que hacen en sociales, por ejemplo, que te hacen una licenciatura en recursos humanos. ¿A qué les suena cuando uno habla recursos humanos? A ver, ya que estamos en esa tríada. Sí, sí, pero aparte de las personas, aparte, como dice Gianluca ahí, aparte de las personas, ¿qué palabra estoy colocando adelante? Ustedes son de ciencias económicas encima. Recursos, opa, para orientar a las personas. Apa, herramienta pone Pedro. Esa me gustó más, ¿eh?
Bienes. Ah, mirá cómo cambia, ¿eh? Fíjense cómo empiezan a jugar con un montón de palabras, ¿no? ¿Está? Obviamente, cuando se habla del recurso humano, no, derecho de la persona, no, eso para derechos, no para nosotros. Capital humano, está en activo, mano de obra, todo eso es un recurso, ¿está? Es un recurso más. Y hay que evaluarlo en la medida de un recurso más, ¿está? Sí, algunas, como dice Maxi, dicen capital humano. ¿Pero por qué le dicen capital humano? Pues también es una palabra que ustedes tienen una connotación económica. ¿O me equivoco con la palabra capital? También de una connotación económica. ¿Está? Entonces, vamos a hablar hoy de este elemento que es la metodología y el tema de la asignación básicamente de que mirar un poquito a quién, a los recursos, a eso. Cuando uno habla de una metodología, ustedes esto lo tienen, está dentro de la bibliografía, tienen el capítulo de herramientas que habla específicamente de metodología. Eso ténganlo en cuenta. Como les decía, cuando uno analiza un sistema en general, siempre mira estos tres elementos: tecnología, la parte del recurso económico y la parte del recurso humano. Y las tres hay que tratar de siempre de ponerlas en el mismo nivel. Porque si nosotros no lo colocamos en el mismo nivel, estamos muy complicados. No es que estamos complicados, estamos muy complicados ya. ¿Por qué? Porque siempre lo que venimos charlando, siempre hay que tener presente quiénes son las personas que van a utilizar el sistema, este recurso que tiene la organización para mejorar su toma de decisión. ¿Está? Siempre recuerden eso, que el sistema de información es para equivocarnos, achicar ese error. ¿Está? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de estos elementos. ¿Estamos? Y ahí también lo pone, ¿no? Por eso dice, fíjense, en la primera, ¿qué teníamos en la primera? Hardware, software, instalaciones, cómo va a estar. Y en la segunda ya aparece ¿quién? Recursos humanos. Recursos humanos. ¿Está? ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo va a estar diseñado el sistema de información, tenemos que generar, ¿qué cosa? La capacitación necesaria para las personas que van a utilizar el sistema. ¿Soy claro con esto? Es decir, siempre hay que, cuando uno instala cualquier sistema, tiene que tener en esa balanza, en ese sub y baja, que uno busca un punto de equilibrio, qué desarrolla el sistema y quiénes lo van a utilizar. Porque si no, ese sub y baja pierde su punto de equilibrio. Eso ténganlo muy en cuenta. Y ahí tienen equipamiento y después son todas las personas que van a tener que trabajar sobre estos elementos. Fíjense, hardware, el coste, cuánto nos sale el equipamiento, ¿está? Y la utilización en cantidad de las personas. Esta metodología tiene que tener 2 o 3 elementos, digamos, fundacionales. Si en una organización, a ver, van a colocar un nuevo sistema, ¿está? Van a colocar un nuevo sistema. ¿Qué les parece? ¿Qué elementos debería de, por lo menos, tener en cuenta? Insisto, un nuevo sistema, una organización, ¿qué les parece que la metodología tendría que tener en cuenta? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? Porque así yo ahora les doy una explicación, pero a ver qué idea tienen de esto, ¿no? De la metodología. Capacitación, como pone Agustín, sí, no está mal.
los recursos, también, no está mal, vienen más o menos. Pero miren, les voy a tirar una idea, a ver cómo la capital, cada vez tiene un proceso escrito tomando la experiencia de los usuarios, también. Pero vamos a pensar esto de la metodología, ¿está? Que es la forma en la cual, como dice ahí, en la forma en la cual se va a aplicar el sistema en qué? En la organización, ¿está? Vamos a pensar en la metodología, cómo lo vamos a trabajar. Lo voy a llevar a un ámbito del deporte que es más fácil de entender. A ver, vamos a hacerlo fácil. Se hace un equipo, en cambio de proceso, como nada de esto. Se dice, estamos. Uy, dice, tal cual. Lo que dice, mirá, lo que dice, voy a apoyarme en lo que dice Sabrina, que es lo que iba a comentar. Si nosotros en un deporte, es decir, no un deporte individual, sino un deporte en grupo, fútbol, hockey, rugby, están donde haya grupo, inclusive voleibol si quieren. A ver, cuando un técnico asume el control de ese equipo, ¿está? Obviamente quiere que ese equipo tenga los mejores logros. Tiene que aplicar una metodología. Entonces, la metodología que tiene que aplicar ese técnico para cualquiera de estos deportes colaborativos, ¿qué les parece? Primero, tiene que ser aceptada por quién? Por todo el grupo. ¿Está? Que es lo que plantea Sabrina, que hay cosas que le hacen ruido, ¿no? Tiene que ser aceptada por quién? Por todo el grupo. Y otro elemento que es fundamental es que tiene que ser clara y de fácil entendimiento para todo el grupo. ¿Se entiende lo que les quiero decir? La metodología tiene que ser aceptada por todo el grupo y tiene que ser clara y de fácil entendimiento para el grupo. ¿Soy, valga la redundancia, claro en lo que les quiero decir? Bien. Porque, claro, sistema media SAP hay muchas. Eso es otra cosita, Sabrina, mirá. A ver, volviendo a este ejemplo. Si nosotros, vamos a hacerlo fácil, pensemos en algo que las chicas pueden haber hecho hockey o voleibol, los chicos de fútbol. Si vos tenés un encargado, un técnico, que te explica las cosas súper retorcido, no terminás entendiendo qué quiere el técnico. Si a las chicas jugando al hockey le dicen, no, tienen que hacer esto, aquello o aquello, y te termina mareando, ¿no entendés? Jugando al voleibol, vos decís, ¿qué querés que haga? Que defienda, que ataque, ¿cómo querés que haga las cosas? O los chicos jugando al fútbol. Es decir, ¿se entiende? Tiene que ser algo que esté por todo el grupo, exactamente, como dice Sabri, primero tiene que ser aceptado por ese conjunto, pero tiene que estar claro, que todo el grupo pueda entender lo que están solicitando. Si no empieza a ver que traspiés, roces, no entiendo, me piden una cosa, ¿qué me están pidiendo? Me piden A, B o C, no lo sé. No termino de comprenderlo. ¿Se entiende? Y ahí es el comienzo de ¿qué? De todos los problemas. Está por eso la metodología que apunta a la finalidad que nosotros queremos lograr, pasa por ahí. Y además hay una cosa que es real. Los sistemas se tornan más complejos cuando sus relaciones son ¿qué? Son más complejas. No por la cantidad de componentes, sino por la cantidad de relaciones entre componentes. ¿Está? Pasa por ahí. En el ejemplo en el libro lo tiene muy claro. ¿Está? Pasa por lo que se llaman las relaciones. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende lo que les quiero apuntar? Vamos a avanzar un cachito. Cualquier cosa me dicen en el chat. Yo siempre trato acá y ahí lo tengo en el otro monitor y rápidamente los leo. Tiene que ser claro, exactamente. Tiene que ser claro y entendido, tal cual.
Es lo que pone ahí Sabrina, porque si no, lo que está solicitando a un área o a otro área, si no, a ver, vamos a hacerlo fácil. Si el área de ventas trabaja de una forma y la parte de contaduría le solicita a ventas que le envíe los informes de tal forma, pero ventas no los trabaja de esa forma, va a haber lo que se llama un gasto transaccional entre qué, en adaptar la información que te pasa a ventas y cómo lo quiere contaduría. Más que cómo lo quiere, es cómo lo necesita contaduría. ¿Se entiende? Tiene que haber elementos en común ahí. Tienen que acordar la forma en que la información les llega. ¿Está? Fíjense lo que dice, perdón, esta diapositiva. Es lo que dice Sabrina, si me equivoco, sí. No suelen tenerse en cuenta a la hora de la planificación, se ve cuando empieza todo esto, porque acá está hablando clientes y usuarios. Pensemos que en un sistema, cuando se aplica en una organización, nosotros ahí mismo tenemos clientes y usuarios. No pensemos en el externo, pensemos dentro, en el adentro de la organización donde tenemos usuarios y clientes. ¿Me siguen? ¿Está? Cuando contaduría le solicita ventas, lo está analizando, se analiza a nivel paraguas grande, como si fuera un cliente y vos le estás requiriendo información. ¿Está? Eso es lo que quiere decir. La metodología, esos puntos son más que importantes. Y además, de acuerdo a los procesos, hay temas temporales que no podemos aplicar regla de 3. No podemos aplicar regla de 3. Un ejemplo muy chiquitito y muy tonto que se utiliza para la regla de 3. Por ejemplo, si te dicen, ¿no? Un albañil tarda, por ejemplo, 10 días en terminar una pared. Un albañil tarda 10 días en terminar una pared. 10 albañiles, ¿cuánto tardan en terminar esa pared? Más de uno te puede decir, y tarda un día. No, no la podés aplicar esa regla, porque se van a molestar entre ellos. ¿Se entiende lo que les quise decir? Cuando uno hace un proyecto, hay que mirar otras cosas. No puede aplicar rápidamente una regla de 3 y hacerlo así nomás. Hay que mirarlo. ¿Se entiende? Por eso les hablo de las relaciones. Después se complica todo. Es lo que decían ahí, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Engancharon el ejemplo, ¿no? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió? Porque más de uno dice, bueno, vamos a contratar a 10 personas, 15 para que lo hagan en un día. Y no podés, porque no dan los tiempos, porque no podés generarlo de esa forma. ¿Está? Bueno, y fíjense, ¿no? Que acá habla específicamente de cómo trabajar por grupos, cuando se aplica esta metodología para poder trabajar. Cohesión, motivación, voluntad, es decir, hay un montón de elementos. Voy a avanzar, porque si no se nos va a hacer muy largo esto. Voy a avanzar. Tengo un par ahí. Y esto también es todo un tema. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero va a insumir el proyecto? ¿Cuándo tendrá que estar disponible para el usuario? ¿Qué sucede acá? Ese es otro elemento a tener en cuenta. Porque cuando se hace el estudio, ustedes con Santiago van a ver herramientas, Bompard Gigant, tabla de decisión. Son herramientas que se utilizan para ¿qué? Para seguimientos de proyectos. Por lo tanto, uno puede ver en ese PERT y en ese Gantt cómo se encadenan en realidad que las distintas tareas, cuál es el largo del proyecto y cuál es el costo inclusive de qué, del proyecto. Ustedes simplemente ven el camino crítico que son las tareas más fuertes que hay que generar y que hay que respetar. Pero un PERT puede ser muy rico en la información que nos entrega. ¿Por qué? Porque puede suceder que en determinadas tareas
existe lo que se llama un gasto de inicio, o existe lo que se llama un gasto por equipamiento, cuando uno analiza un PERT. ¿Me explico? Supongamos esto, ¿no? Que la empresa está desarrollando un nuevo software, un nuevo sistema totalmente informatizado, y tiene su casa matriz acá en Buenos Aires, ¿está? La parte administrativa, y como es una empresa vitivinícola, tiene sus bodegas en Mendoza. Entonces, una empresa consultora que le está analizando cómo va a ser todo el software, está bien, analiza acá la casa matriz, pero tiene que mudar a alguien, enviar a algún experto, algún analista, para que vaya a Mendoza, ¿a qué? A entrevistarse con la gente de Mendoza, cómo cargan datos, cómo funciona en Mendoza, ¿se entiende? Ahora, resulta que usted, la empresa, la organización, la consultora, puede haber calculado, por decir, que el analista va a tardar 5 días en Mendoza. Pero ¿qué pasa? Esos 5 días, para la consultora, tiene un costo importante. Tenemos el sueldo de la persona, más el traslado a Mendoza y de vuelta, más el alojamiento en Mendoza, más los gastos que tiene el propio para desayuno, almuerzo, merienda y cena, todo lo que sea. ¿Se entiende? Eso también se mira en un PERT. ¿Soy claro con esto? Es decir, les estoy mostrando una puntita de lo que significa cuando se analiza un sistema y lo tiene que hacer una organización, y encima es una organización que puede estar ¿qué? Distribuida en varios lugares. ¿Me explico? Esa metodología tiene que ser compartida por todas las áreas, tiene que ser clara, para poder analizarlo aparecen ya estos elementos. ¿Me siguen acá? ¿Me van siguiendo? ¿Está? Hay sistemas, para que se den una idea, que el plazo de desarrollo y puesta a punto puede llevar de 1 a 3 años. Usted me puede decir, pero ¿cómo, profe? Si es un software. Sí, estamos de acuerdo, pero hay que ver cuál es el nivel, el volumen que tiene ese software y con cuánta información tiene que trabajar. ¿Se entiende? Calculen que hay software, sistemas informáticos, que tranquilamente rondan los varios millones de dólares. El desarrollo, ¿no? Sí, aunque no lo crean, es así. Pregúntale a un banco cuánto podría llegar a salir el sistema de software que tiene un banco. O cuánto sale el software que tiene la red Banelco. No se imaginan. A ver, vamos a hacerlo fácil. Si ya se apoyó el brazo. Para que se den una idea de lo que estamos hablando. Un ATM, que el ATM es el cajero automático. ¿Está? El nuestro millones. Pase a familia de tesorería. El tema me dice Sabrina. Para que se den una idea, a ver, chicos. Un cajero automático. Está bien. Hoy la denominación de billetes determina un par de billetes nada más. Pero el cajero automático puede manejar tranquilamente que 4 o 5 denominaciones distintas de billetes. Cuando colocan la reposición a cada cajero automático, el sistema después, en tiempo real, el sistema en tiempo real sabe cuál es la cantidad de billetes que tiene cada cajero automático. ¿Escucharon lo que les dije? Sabe cuánta es la cantidad de cada billete que tiene el cajero automático. Porque es una boca de expendio. El software tiene que estar pensado de esa manera. Por lo tanto, automatizar eso en su momento no es nada fácil. ¿Está? Por eso nos cobran a los usuarios encima los costos por transacciones. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende? Con esto les quiero mostrar que a veces uno lo piensa en chiquitito, pero cuando empezás a moverte en otro nivel, decís, che, pero esto es gigantesco. Sí, como pone ahí Sabrina, ¿no? Que ya dice que están migrando en SAP, que es una plataforma en particular, y bueno, esto tiene otras implicancias. Bien, ¿cómo andamos hasta acá, chicos?
Por ser lunes, capaz que se me detonan. Pero ¿cómo andan acá? ¿Está? Bien. Y acá tiene el ejemplo. Acá tiene el ejemplo que yo les comentaba. Para verlo un cachitito, ¿no? Vieron que yo les dije el del albañil. Es un ejemplo clásico el del albañil, por eso se las di. Pero miren esto, asignación y recursos. Fíjense. Ahí tienen. ¿Cuánto tardaría? ¿Está? Si lo trabaja una sola persona. ¿Está? Y fíjense todo lo que puede pasar. Y si lo hacen 3.300 personas en un solo día. Tampoco lo pueden hacer. Fíjense lo clara que es esta transparencia de PDF. Si calculamos eso, bueno, no es una persona. Pero ¿qué pasa? Si a una sola persona puede trabajar, no puede poner a trabajar 15 años. Por eso digo que estas cosas de la metodología tienen que tener un tiempo. ¿Está? Ese tiempo. ¿Quién mide el tiempo? A ver. En un sistema aparece la palabra que es ROI. R-O-I. ¿A qué le suena el ROI? Palabra que tienen que conocer. R-O-I. No sé si se las coloco ahí. Del inglés. Palabra que también tienen que conocer. Y si no la van a aprender hoy, no hay problema. La aprenden hoy. El retorno de las inversiones. Ven como pone Julián ahí. Es decir, cuánta plata invertiste y cuándo se quiebra el valor de lo que venís gastando y pasa a entrar capital positivo. ¿Está? Ya estás en entrada de capital positivo. Ese es el retorno de la inversión. Por eso los sistemas, si te demoran 1 o 2 años, lo importante es que ese sistema, la vida útil de ese software, de ese sistema, sea que lo más extensa posible. ¿Está? Para el retorno de esa famosa inversión. PI es de los proyectos de inversión. Vamos a avanzar. Bien. Esto fue lo que charlamos en su momento. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en las diapositivas anteriores. Entrevistas, cómo son el tipo de entrevista. El CPD es el Centro de Procesamiento de Datos. ¿Está? Hay que ver cómo hacer la entrevista. Bueno, ahí es bastante duro, ¿no? Porque miren, esas dos imágenes para entrevistas son bastante complicadas, ¿no? Pero hay que tratar de la entrevista como lo charlamos anteriormente, que inclusive lo tienen ahí en el libro, como un punto de pantalla. Está entrevistas abiertas, entrevistas cerradas, el tipo de estructura que tiene que tener la entrevista, que tiene que estar analizada en tiempos, cómo hacemos la entrevista, para poder ¿qué? Para poder conocer ¿qué cosa? Todos los detalles de la operación que se necesitan. Ese es el punto. Fíjense los dos puntos que hay acá. Fíjense. Los dos puntos que hace de acá. Por eso, lo que las negociaciones de los plazos lleva a. Hay que ver cómo lo miramos. Pero fíjense lo que tenemos, lo que llama el marco ideal para el fracaso, que lo venimos hablando. ¿Cuál sería? Y fíjense, dice, desconocimiento de las necesidades del usuario o se subestimen también es un problema grave. Uy, ya pasó media hora. Que se subestimen también es un problema grave. ¿Está? Y el otro, ¿cuál es? Es que la persona que es el responsable, el compromiso no lo baje a quién, a las áreas operativas. ¿Está? Fíjense que todo esto hace a la metodología. ¿Está? Vamos a avanzar. ¿Cómo venimos hasta acá, chicos? Siempre pregunto, ¿Está? Sí, siempre pregunto porque esto hace la metodología. Voy a avanzar un poquito. Esto no, esto es matemático, pero se los paso porque no está en el libro, entonces no se los quiero meter. Bueno, esto sí. Tipo de recursos usuales. Trabajo, el lugar, el equipamiento, material básico y el material fungible. Siempre tengan en cuenta que cuando en un proceso se habla de material fungible es el material que se va a ir utilizando
que se va a ir desgastando, exactamente, que se va a ir consumiendo en el proyecto. Ese es el material fungible, ¿eh? Es el que nosotros en ese día a día lo estamos, como bien puso ahí Pedro, consumiendo, ¿eh? Vamos a avanzar. Fíjense, 3 elementos ahí. Desarrollo, bueno, equipo de desarrollo, soporte y clientes. Todo esto va relacionado, a ver, vamos a analizar una cosa. Si aplicamos una metodología, hicimos bien las tareas que charlamos la clase anterior, ¿se acuerdan qué nos daba la clase anterior? ¿Con qué cerramos la clase anterior? Que veníamos con las transparencias, hicimos el análisis, el global, el detallado, ¿y con qué cerramos? ¿Con qué idea se cierra eso? Cuando cerramos el análisis, nos da qué cosas el análisis. A ver si se acuerdan. Upa, los puse en un aprieto. Bien ahí, Pedro, bien ahí. Fue para atrás rápidamente. Y ahora también el diagnóstico, bien ahí, bien ahí. Porque todo esto que es la metodología, la podemos aplicar una vez que ya tenemos resuelto el diagnóstico. Entonces ahí ya directamente vemos cómo trabajar, ¿está? En qué línea trabajar, cuál va a ser nuestro límite, tal cual, ahí lo tiene, aspectos a considerar. ¿Queda claro? Es decir, todo lo anterior, por eso es una seguidilla de temas, todo lo anterior desemboca en esto. Si nosotros vamos a trabajar en estos aspectos, porque ya hicimos ¿qué? Hicimos bien los deberes, ¿está? Fuimos analizando el sistema, fuimos mirando cuáles eran los aspectos positivos, los aspectos negativos, fuimos viendo cuál es el volumen de la información, cómo llega la información, cómo se comunican de un área hasta la otra, qué hardware hay, qué personal tenemos. ¿Generamos el diagnóstico? Listo. Entonces ahora, ese manos a la obra es con una metodología, ¿está? Una forma de hacer las cosas, ¿eh? Y acá, cada uno de ellos, dice equipo, soporte y clientes, no lo piensen como algo lineal. Si lo pensamos como algo lineal, estamos complicados. Estamos complicados. ¿Está? Piensen en esto. Algunos de ustedes, pregunto, ¿no? ¿Fue alguna vez a Salta? ¿De Salta fueron, por ejemplo, hicieron el Camino del Obispo, ¿qué se llama? O Salinas Grandes. A mí la Camila puso que sí. ¿Está? Cuando uno hace Salinas Grandes, estás en Salta y te haces la excursión a Salinas Grandes, ¿está? O todo lo que es Abasacachi, ¿está? Mirá, Salinas pone Nicolás. Cuando uno va en ese camino, a pesar de que, o Mendoza mismo, si vas a Cristo Redentor, no lo haces lineal la subida, la haces como, la haces todo que de ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida y vuelta, hasta tratar de llegar a qué, al punto más alto. Porque es inviable llegar como de forma recta, es inviable, no podés llegar de forma recta, tecnológicamente no podés llegar, excepto que te lleven en helicóptero, sería esa, ¿está? Pero con esto, ¿qué les quiero decir? Que en estos elementos no hay una linealidad que hago esto, hago esto, no, porque capaz que cuando estás en la parte 2 hay inconvenientes y tenés que volver a la parte 1 a que analizar ese problema. Hay varias formas de abordarlo. Ustedes lo que están viendo es lo que se llama, más que nada, el ciclo de vida lineal, que muestra cómo se van haciendo. Hay otras formas de generarlo. Hay una que se llaman prototipado, que se hace un prototipo, hay otros que se llaman en forma de espiral, es decir, pero el desarrollo lineal es el que ustedes están aprendiendo porque es el más fácil de entender. Pero ojo, cuando uno lo ve en forma lineal, no es que es tan lineal. Va avanzando, es como que genera un pequeño rulo y avanza, otro pequeño rulo y avanza, ¿está? Esa es la forma. Porque siempre cuando uno está desarrollando algo, pueden surgir algunas dudas y con esas dudas, ¿qué haces? Vas a la etapa anterior, te fijás, preguntás, en base a eso
Porque si fuera todo así tan directo, se puede cometer el error de llegar al proceso final, a la entrega del producto, y que el producto te lo rechacen por un montón de situaciones. ¿Se entiende? Por eso se lo trabaja de esa forma. ¿Soy claro con esto? Eso siempre se trabaja en ese estilo. Se lo trata de depurar antes de llegar a la otra etapa. Tampoco que esté constantemente dando vueltas entre una etapa y la otra. Una vez que se depuró, perfecto, pasamos a la otra etapa. Una vez que se depuró, pasamos a la otra etapa. Eso viene ahí. Bien, los lugares de trabajo, ¿no? Habla de qué cositas hay que tener en cuenta, ¿no? Voy a avanzar acá. Fíjese todo lo que se tiene que tener en cuenta en el aspecto metodológico. Después ahora le voy a explicar lo que es. SEO son los sistemas operativos. Case es un formato de software, que es ingeniería del software asistida por computadoras. Significa case. Bien. Esto que parece medio pasado, así que manuales de software, es muy importante. Cuando se desarrollan, es importante cómo queda documentada la información. ¿Por qué? Porque si no está correctamente documentada, se cometen errores. No solamente para el usuario, porque uno puede ser un usuario sencillo, un usuario calificado o inclusive que un administrador. Se tiene que documentar. ¿Pero por qué se tiene que documentar y la empresa debe de conservarlo? Por algo muy sencillo. Supongamos el software. Lo diseñamos en el 2018, empezamos con todo esto. Se termina de implantar ahora en el 2020. Todos los pasos que se fueron desarrollando tienen que quedar documentados. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, de acá 3, 4, 5 años, se tiene que modificar algo, ya tienen documentado y saben dónde modificar. ¿Está? Por eso es importante tener esa información. Esto es como los manuales administrativos para la gente que hace procedimientos administrativos. ¿Está? Bueno. ¿Cómo andamos hasta acá? Uy, ya voy a un minuto, no, un minuto de moneda. ¿Cómo andamos hasta acá? ¿Lo vienen siguiendo? Claro, como dice Pedro, cuando migrás de un sistema a otro, como decía una de las chicas también, cuando vos migrás tenés que agendar todo. Porque después enseguida se te descontrola y vos en un proceso de migración es complejo después. Porque podés perder datos que vos ya tenías que se suponía que estaban establecidos que no ibas a perder. ¿Sí? Sí. Falta menos de un minuto y monedita. Lo que vamos a hacer ahora es parar acá, dejo de compartir, grabo y nos vemos 9:15, en 5 minutitos, en el otro link. Hacemos así. Bajo esto y en 5 minutitos en el otro link. Miren chicos, hacemos así.